Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Miquel. ¿Qué tal? Hola, hola a todas y a todos. Vamos a dar un par de minutos. Aquí en México, hora Ciudad de México, estamos a las 4:01, Buenos Aires 6:01. Haremos un par de minutos para iniciar nuestro webinario y comenzamos. Si gustan, en el chat del Zoom pueden ir poniendo su nombre, de dónde se están conectando. Tal vez algunos de ustedes ya conozcan a Jonathan, otros no. Y mi nombre es Alan Rhodes, que también estoy conectado de parte de Transición.coach. Hola a todos, sea de paso, bienvenidos y bienvenidas. Como dijo Alan, vamos a darle unos minutos, si quieren lo podemos aprovechar, si no nos podemos ver las fotos de Zoom, que eso también es bueno para chusmear. Bienvenido, David. Bienvenida, Ana. David desde Buenos Aires, Ana desde Chile. Veo también a Marcial Quintanar de la Ciudad de México. Miquel, que comentó que se ausenta 10 minutos, que ahora regresa. Jonathan, si te parece bien, ahorita cerré micrófonos por posible ruido ambiental, pero si gustas, quitamos la presentación un ratito, nada más para que podamos hacer la presentación. Y si pueden prender sus cámaras, algunas veces el internet, al menos en el pueblo donde yo vivo, sur de México, falla, pero parece que hoy está teniendo paciencia en el marco de este webinario. Entonces, si pueden prender sus cámaras sería genial para que nos veamos. Queremos hacer una presentación de Jonathan para quienes no lo conocen rápidamente. Y queremos hacer una ronda de check-in, pero como somos ahorita 9 personas, para hacerlo más rápido, vamos a hacer pequeños grupos de 3 personas, aprovechando el Zoom. Y entonces habrá un poquito de interacción, simplemente para conocernos, quiénes estamos. Nos daremos un minuto, algo muy rápido, para regresar y Jonathan tomará el micrófono de la sesión para presentarnos el tema del día de hoy. Yo aprovecho entonces para agradecer primero que nada a Jonathan y a ustedes, quienes nos acompañan en este primer webinario de esta serie que queremos generar en el último cuatrimestre de este extraño 2020. Y bueno, muchas gracias Jonathan, quien ha facilitado, impulsó la evolución de la conciencia humana en el ámbito laboral y personal, transformando realidades e influyendo positivamente en las personas que construyen. Es el propósito que impulsa y motiva a Jonathan, quien ha acompañado la transformación de Viking Buenos Aires como la primera empresa de propósito en Latinoamérica y de Argentina, y en instalar en Argentina la holacracia como sistema operativo organizacional. También
Jonathan participa de manera paralela como socio en Encode.org, ya nos platicará más, donde da vida a los roles de marketing y PowerShift Connections en un contexto organizacional sin jerarquías, sin jefes y sin empleados. Entonces, eso es lo que nos reúne o quien nos reúne el día de hoy. De nuevo, Jonathan, muchas gracias. Siguen entrando algunas personas. Y si les parece bien, haremos esta dinámica muy rápida. Tendrán 1 minuto para decir su nombre, dónde vienen y tal vez, si quieren compartir, su propósito. Si ese es el tema, quienes lo tengan súper claro lo puedan compartir y quienes estemos en ese desarrollo y definición de propósito, podremos hacerlo. Nos daremos entonces, voy a dividir a quienes estamos ahorita en grupos de 2 o 3 personas y nos daremos 1 minutito. Va a haber 1 minuto, les va a aparecer un letrero que va a tardar otro minuto en regresarlos automáticamente o pueden picar. Les va a salir un botón, quien ya estamos acostumbrados en toda esta cuarentena, a que nos sale un botón del Zoom y diciéndonos que nos vayamos a la sesión y nos vemos en un par de minutos. Muchas gracias. Ya vuelven pronto. Sí, en algunos segundos ahorita vuelven. Si quieres ir compartiendo tu pantalla, Jonathan, y Vamos. estar listos para tomar el micrófono mientras llegan los demás. Ahorita te notifico si ya están todas y todos acá de vuelta. Vamos. Listo, Jonathan. Estamos todos y todas de vuelta. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Y ahí está, arrancamos. Cualquier cosa, Bueno, estoy en el chat para apoyar en cuestiones técnicas y para preguntas para luego compartirlas con Jonathan. muchísimas gracias, Alan. Un placer, un gusto. Bienvenidos todos los que están por aquí, con cámara o sin cámara. La idea es hacer un pequeño acercamiento a lo que son las empresas de propósito, que es un concepto bastante nuevo, que tiene un par de años, y que de alguna forma viene a poner en práctica muchas de las cosas que se estuvieron hablando acerca de las empresas TIL, y también lleva a otro nivel la autoorganización en las empresas, un sistema que comenzó con la holacracia y que con las empresas de propósito se expanden más allá del espacio netamente organizacional, y ahora vamos a ir yendo por los distintos lugares por donde propone la empresa de propósito que transitemos para poder llegar con todo lo que somos a las organizaciones, a los lugares de trabajo. Entonces, voy a empezar por el principio. Como les dije, no vamos a poder ir muy en profundidad porque la verdad que es un sistema que es bastante abarcativo, bastante profundo, pero sí por lo menos ir tocando los pilares que hacen las empresas a propósito. Si llegamos con el tiempo, la idea es pasar unos 40 minutos haciendo un poco este repaso por lo que hacen las empresas de propósito. Y si queda tiempo al final, voy a también compartir un poquito de las herramientas más prácticas, digamos, más lo que hace, cómo se ve un día a día en una empresa a propósito. Y al final vamos a dejar un tiempito para que puedan hacer preguntas, porque después de que, si sale todo bien, pueden aprender un poco de las características del FPI
y conocer algunos de los casos concretos que ya están implementando esto en el mundo, quizás les ayude a ustedes a encontrar algunos de los pain points y que a partir de ahí ustedes también puedan entender por dónde empezar su propio viaje. Siempre digo que uno no puede vender ni la holacracia ni la empresa a propósito, porque a quien no tiene la necesidad, a quien no tiene una brecha en su experiencia laboral, son cosas que no lo va a entender o no se van a querer cambiar, digo, ¿no? Como la vieja frase esta que dice, equipo que gana no sale a la cancha. Entonces, encontrar también cuáles son sus propios pain points y, por supuesto, generar muchas preguntas, que creo que es más el objetivo de esta charla que poder darles respuestas a todo lo que puede llegar a ser este recorrido por una empresa a propósito. Así que vamos a empezar por un pequeño ejercicio. Voy a pedir un voluntario. ¿Hay alguien, algún valiente o alguna valiente que se anime conmigo a hacer un pequeño ejercicio? Bueno, yo, si nadie se anima. Muchas gracias, Yael. Bueno, te pido entonces que dejes desmuteado tu micrófono y que vayamos con esta consigna. Es muy fácil, les pido a todos que participen igual. Lo que les voy a pedir es que recuerden y que traten si quieren, lo pueden anotar, 2 elementos de cada foto. Eso es todo lo que les pido, y al final hacer un pequeño agregado de todo. ¿Estamos bien? Dale. 2 elementos por foto, va a ser rápido, solamente quiero ver en qué está su percepción. Arrancamos. Listo, ¿preparados? 10 segundos por cada foto. Vamos. Seguimos. Seguimos. Y por último, muy bien. Sencillo. ¿Cómo te fue, Yael? Más o menos, depende de la foto. Bueno, En algunas me costó. ¿qué recuperaste? ¿Te digo de cada foto o en Sí, general? así en general lo que fuiste recuperando. Bueno, la que menos me costó fue la última, que recuperé una cara de perro, me pareció, y pasto verde. Uh-huh. Después en otra recuperé anteojos, un par de anteojos y pelo, ¿no? El pelo que tenía. Ajá. En una me costó mucho, y en la primera una especie de cuerno de nariz larga, no sé cómo llamarlo. No me fue muy bien, me parece. Gracias, Edel. Vamos a ver qué había en realidad. Les voy a contar que, a propósito, era bastante complicado. Esto parece un perro, no es un perro. Parece una campera, no es una campera. Tenemos acá un pico, pero no es un pico. Tenemos partes y no tenemos partes. Es bastante complicado. Lo que quiero decirles es que no se preocupen y que no les está dando un ACV. O sea, que lo que están viendo es, a propósito, una imagen generada por computadora que está preparada para dar la sensación de que estamos entendiendo qué estamos viendo, pero en realidad no estamos viendo nada al mismo tiempo, ¿no? Y quizás una de las cosas que quería, por la cual hago este ejercicio al principio, es para setear esta noción de que muchas veces lo que nos termina pasando es que, trabajando en una organización, se mezclan muchísimo los contextos en donde hacemos el trabajo. Mezclamos el ámbito personal con el laboral, con el de capital de la empresa, y termina pasando esto, ¿no? Al principio lo sentimos como que lo conocemos, pero cuando lo vamos a ver, nos damos cuenta que es todo una gran madeja de hilos de lana que están entremezclados. Y lo que viene a hacer la empresa a propósito, de alguna forma, es poder salir de ese enredo. Y lo que quiero ahora también es mostrarles cómo este mismo ejercicio, y Ale, gracias por haberte voluntarizado, por haber tomado la posta y la valentía, cómo es que esto se ve
en otros aspectos de la vida y vamos a ir bajando a lo más concreto para llegar a la empresa. Entonces vimos unas fotos que parecían conocidas y no eran conocidas. Ahora, voy a pedir otra persona voluntaria, alguien que se anime a voluntarizarse, que no se a él de vuelta para, pobre, no la vamos a seguir. Dale, voy yo. Vamos con Luis Martínez. Hola Luis, mucho gusto. Hola, ¿cómo Ahora, te voy a pedir hacer un ejercicio y es el siguiente. Vamos a tratar de hacer una historia con estos 3 componentes. Imagínate que tenés que ofrecerle un descuento por cantidad a tus papás mientras que están jugando un partido de fútbol. ¿Cómo sería esta historia? ¿Cómo te lo imaginas? Mientras están jugando un partido de fútbol. Están todos jugando. Vos tenés que ofrecerle un descuento por cantidad de algún producto que vendas a tus papás mientras juegan un partido de fútbol. Ajá. Ok. Bueno, yo le diría algo como, o sea, ¿es mi papá? Sí, a tus papás. Ok, vale. No, para saber si le digo viejo, entonces. Sí. Ok, dale. Entonces le diría, mira viejo, tengo una súper oferta y ahora que estás enganchado en el partido de fútbol, que sé que es una de las cosas que más te gustan y a la que le dedicas mucho tiempo, esta oferta que te vengo a hacer justamente tiene que ver para que vos disfrutes de tu tiempo. A partir de hoy te ofrezco que en vez de darme 1.000 pesos por semana, me puedas dar 5.000 pesos, pero cada 2 meses, y entonces yo con esa plata voy a limpiar el jardín y eso te va a permitir a vos tener más tiempo libre para venir a hacer tus partidos de fútbol. Pero me lo tenés que dar Luis. por adelantado. Excelente, buenísimo. Vamos con uno más. ¿Cómo sería esto? Imaginémonos ahora que querés contarle anécdotas de viajes egresados a un reclutador que te está reclutando para un trabajo mientras están haciendo una clase de cocina. ¿Cómo sería esta historia? Bueno, este reclutador se llama Jonathan, y lo que yo te quería contar, Jonathan, es ahora que estamos en esto de las clases de cocina, que veo que a vos te gusta mucho lo del sushi y la cocina oriental, esto me hace acordar mucho a un viaje de egresado que yo tuve cuando salí de la secundaria, que se parecía mucho a lo que hoy estamos haciendo aquí. Estamos mezclando distintos elementos y vivencias que hacían que ese viaje de egresado resultara algo especial y espectacular, casi como lo que estamos aquí preparando. Excelente. Luis, la está rompiendo. Excelente. Bueno, gracias Luis por aportar tu creatividad. La verdad, no sé si trabajas en venta, pero bueno, muy buen discurso. Aquí iba con todo esto. Pasamos de una foto generada por computadora a distintas situaciones bastante desopilantes de que empiezan a mezclar todos los contextos, las personas, lo que se tiene que hacer. Entonces, otro ejemplo que no lo vamos a hacer, ahora no hace falta, ¿cómo sería invitar a unas vacaciones románticas al repartidor de Mercado Libre mientras estamos haciendo un informe anual de trabajo? Bueno, estas son todas ejemplos de este entanglement, como se dice en inglés, de este enriedo de contextos que no tienen nada que ver y que a veces naturalizamos y que no deberíamos quizás naturalizar tanto, porque termina pasando esto, por ejemplo, en una organización, ¿no? Un jefe no termina de dar un lugar a un proyecto de un empleado porque no le cae bien. Entonces, el contexto donde se hace el trabajo se mezcla con el personal, con lo propio de la persona. Se afectan los contextos, o por ejemplo, la típica, ¿no? Que aparece quizás el socio de una empresa, aparece en la oficina y empieza a bajar línea de, no, el escritorio ponerlo así, no, este informe hacerlo de otra forma. Entonces se mezcla lo que es tener participación accionaria en capacidad operativa de cómo hacer las cosas. Y por ejemplo, también puede llegar a pasar que los empleados terminan teniendo miedo de no hacerlo porque pueden ser mal vistos y eventualmente pueden estar pensando que eso va a tener consecuencias negativas para ellos. Entonces, por una cuestión de mantener el trabajo y estar bien con los socios, empiezan a hacer lo que les dicen y se empieza a hacer toda una madeja, esta que vimos de hilos, que básicamente terminan siendo una bola muy desordenada de contextos. Entonces, ¿qué es lo que propone la empresa a propósito? Que tengamos cada conversación en su lugar. Y para eso también hay que ser consciente de cuáles son los espacios en los cuales nos vamos a estar manejando dentro de la empresa y que históricamente siempre estuvimos al mismo tiempo mezclándolos
y no siempre la forma más saludable. Entonces, que lo que queremos hacer es pasar esa madeja a cada uno de los colores para tener un lindo suéter, por supuesto, ¿no? Porque el suéter no puede hacerse si no está cada contexto en su lugar. Esta es como la primera metáfora que nos gusta usar cuando hablamos de empresa de propósito. Pero vamos a ir bajando un poquito más a lo concreto para que no nos quedemos en solamente en lo teórico. Y esto es interesante, no siempre lo pensamos, y es que el no tener esta diferenciación generalmente tiene un costo. Tiene un costo. ¿Cuál va a ser el costo? Bueno, vas a poder elegir tu medio de pago, que puede ser el capital relacional, el capital organizacional, el capital humano o incluso la credibilidad. El costo de no tener diferenciado los espacios y las reglas puntuales de cada espacio, en general va en detrimento de la capacidad de las personas de relacionarse, de hacer pobremente su trabajo en algunos casos también. Entonces, no es que no hacerlo no tiene precio muchas veces no sabemos que lo estamos pagando, pero siempre, siempre hay algo que estamos dando a cambio de tener estos espacios bien delimitados. Entonces, lo que queremos es diferenciar, después poder integrar. ¿Ok? Vamos un poquito más puntualmente. ¿Qué es lo que vamos a delimitar? El espacio de las personas, en capacidad de personas, el espacio de los trabajadores, en capacidad de trabajadores, o sea, personas trabajando, el espacio donde se va a producir el trabajo y el espacio donde se va a hablar de la propiedad de la empresa. Son todos espacios distintos, son todos espacios que tienen sus propias reglas y que tienen su propia dinámica. Y lo interesante es que una empresa de propósito integra las perspectivas de todas estas, de cada uno de estos contextos en realidad. Vamos a avanzar un poquito más. Esto es cómo se ve una empresa de propósito, a grandes rasgos. Y si sienten que les acabo de tirar un baldazo en la cara, no se preocupen, rebobinemos un poquito y les voy a contar cómo es que se empieza desde lo más básico hasta entender el concepto en general. ¿A alguien le pasó esto? ¿Son de la época que tenían que rebobinar así los cassettes para no gastar las pilas? Bueno, no sé si a todo le pasó, yo recuerdo que a mí me solía pasar bastante. Entonces, esto es por donde quiero empezar. Esto para mí es bastante importante. Y es que llegamos a una empresa con un propósito que se alinea con el propósito de la empresa. Lo primero que hay, lo primero que te nuclea, lo primero que te da acceso a ingresar a una empresa de propósito es, por un lado, no hace falta que uno esté resuelto en su propósito, y propósito es otro tema que podemos tener una charla completamente distinta, pero lo que primero te adhiere a una empresa es el alineamiento de tu propósito con el propósito de la empresa. Entonces, primero llegás como persona a la empresa, llegás con todo lo que sos. Y eso es lo que sucede dentro del contexto de personas, donde solamente se tienen conversaciones respecto de las personas en calidad de personas y el desarrollo de las personas también en ciertos puntos. Tenemos el espacio del trabajo, que es donde están las relaciones. Si en el contexto de personas teníamos las relaciones, en el trabajo tenemos las relaciones, que esto está de alguna forma nucleado por la Constitución holacrática, ¿no? Que habla de estos roles, de las relaciones que tenemos, en donde solamente se hace el trabajo y solamente se habla de trabajo. Después vamos a tener un contexto de capital o de propiedad, en donde las personas que tienen capital accionario de la empresa tienen conversaciones al respecto, y un espacio en donde las personas en calidad de personas, en calidad de trabajadores, tienen charlas y tienen conversaciones respecto a cómo están ellos aportando y recibiendo a la empresa para la cual están colaborando. Esto es lo que se suele llamar el nuevo departamento de recursos humanos, que ya no existe más en una empresa de propósito. Entonces, ¿qué sucede acá? Una misma persona, que nunca deja de ser persona dentro de esta empresa, en cierto momento va a estar. Por favor, fíjense los efectos especiales. Pasé tanto tiempo armando, tuve colaboración de Lucasfilm para hacer esto. Fíjense que entonces, en un punto, una persona no deja de ser persona, solo que entra en un contexto a tener relaciones, a tener conversaciones de trabajo. En otro momento
también va a tener si tiene participación accionaria de algún tipo, va a tener charlas de capital, y lo mismo en calidad de trabajadores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto también, a mi opinión? Es que la empresa de propósito propone que no exista más un board, como lo conocemos en las empresas tradicionales, que hace bajada de línea, o quizás tiene poder de veto sobre todo, sino que el nuevo círculo ancla, el nuevo board, sea en realidad una combinación de perspectivas entre los 4 esquemas, los 4 contextos que aparecen dentro de una empresa de propósito. Entonces ya no alcanza con tener propiedad de la empresa para tomar decisiones amplias, sino que es necesario integrar las perspectivas de las personas, del trabajo que se está haciendo y de los trabajadores. Necesariamente en una empresa de propósito, este reemplazo del board es lo que es donde se toman las decisiones más amplias de la empresa. Y si lo bajamos un poquito más a concreto, esto es de vuelta, el people context, es la empresa, las personas, el círculo general, que es donde sucede el trabajo, que es donde sucede también la implementación de la holacracia, y el contexto de inversores, de capital o de propiedad, que son todos espacios distintos, y people ops, que vendría a ser los trabajadores. Esto es ya bajándolo más a la jerga puntual, por ejemplo, de lo que tenemos en Viking Buenos Aires, que es donde estamos implementando estos conceptos de empresa de propósito. Sigamos avanzando. Entonces, para dar una idea, esta diferenciación dentro de lo que es el esquema del FPI, de la empresa de propósito, For Purpose Enterprise, es solamente la punta del iceberg. Hay muchísimo más por debajo de todo esto. ¿Y cuáles son los conceptos TIL, de alguna forma, que vamos a estar manejando o que queremos ver en la práctica? Bueno, por supuesto, el propósito evolucionario, que es algo que está muy en boga, es lo primero que vamos a estar viendo acá, porque el propósito no se escribe en piedra en una empresa de propósito, vale la redundancia, sino que es necesario que se revisen por lo menos una vez por año para entender la validez y la vigencia del propósito, si es lo que está representando de cara a sus clientes internos, ¿no? a los miembros de esa empresa. Y tengo algunas cuestiones puntuales que me parece interesante que veamos. Tiro una pregunta rápida. ¿Cuántos, voy a tratar de ver sus manos, cuántos de ustedes han leído la obra de Frederic Laloux, Reinventar las organizaciones? Pueden levantar la mano o poner la manito. Buenísimo. Bueno, saben de qué estoy hablando entonces, no es extraterrestre lo que estoy diciendo. Perfecto. Bueno, miren lo siguiente. Seguramente ustedes también hayan visto esto, ¿cómo se le dice? Esta imagen de Gandhi que dice, o esta frase que dice, be the change that you want to see in the world, o dicho en criollo, sé el cambio que querés ver en el mundo. Digo, no sé ustedes, a mí me parece recontra inspirador. Y le voy a pedir a cualquier persona que quizás pueda compartir, ¿cuál sería el cambio que quieren ver en el mundo? ¿Alguien se anima a compartir el cambio que quieren ver en el mundo? ¿Alguien quiere compartir con el resto? ¿Le gustaría compartir? Yo quiero ver organizaciones de trabajo donde la gente viva plenamente mientras trabaja. Bravo, Marcial. Muchas gracias. Lo que tiene, a mi entender, muy interesante esta frase de Gandhi es que dice dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que querés ser para tener qué cosa? Lo que te dice es, no sé si ustedes conocen este esquema, pero lo que está planteando es, sé lo que vos querés tener, de alguna forma. Pero lo interesante también de esta frase es que no te dice qué es lo que tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, Marcial puede tener esta visión de querer ser lo que quiere tener en el mundo, lo que quiere ver en el mundo, pero lo que pasa incluso con reinventar las organizaciones, y no lo digo como una crítica destructiva, es que en la práctica a veces es muy difícil saber cómo implementarlo. Entonces, la empresa a propósito viene a dar un camino concreto y pragmático para poder hacer estas implementaciones. No digo que sean sencillas, digo que son complejas porque cambiamos absolutamente todos los paradigmas que conocemos. Entonces, vamos a enfocarnos en el hacer. ¿Por qué? Porque básicamente el pensamiento inspiracional no alcanza.
lo dijo también, no sé si leyeron a Dan Pink, pero muchas veces lo que dice es, bueno, muchas veces no, la frase que él dice es, clarity on how to think without clarity on how to act can lead people to move. Lo que dice es, si sabés si tenés claridad en lo que pensás, pero no claridad en cómo actuar, te puede dejar inmovilizado. Y a mí particularmente fue lo que me pasó después de haberme inspirado muchísimo con Frederick Laloux en Reinventar las Organizaciones. Entonces, sí, queremos inspirar, pero con un claro camino para accionar. Y otro de los cambios que introduce también la empresa a propósito, a mi entender sensacionales, es que pasa de esto, el jefe que va a empoderar al equipo y que le dice, hola, ¿qué tal? Aquí está tu empoderamiento, disfrútalo, a pasar a que el empoderamiento empieza a ser sistémico. ¿Y por qué digo que empieza a ser sistémico? Porque necesariamente el empoderamiento, cuando uno escucha la frase, la habrá pasado seguramente, la famosa frase, necesitamos más líderes que empoderen a sus equipos de trabajo. El problema es que si alguien te está empoderando a vos, implica que necesariamente está habiendo un desbalance de poder y que ese empoderamiento es también retraíble, es algo también que puede ser vuelto para atrás, como dicen, ¿no? En México, si no me equivoco. Entonces, es reversible el empoderamiento que es entregado. Por eso hay una frase que me parece sensacional que le dijo Christiane Seo-Scholler, que no casualmente es compañera mía en ENCODE, y dice lo siguiente: el verdadero empoderamiento sucede cuando colectivamente creamos las condiciones para que ese empoderamiento surja. No podemos ser empoderados por otros, solamente podemos ser empoderados por nosotros mismos. Para mí es sensacional esta frase, porque realmente resume cómo es que lo que se necesita no son jefes más copados, jefes más innovadores. Lo que necesitamos es sistemas que empoderen, sistemas que permitan que surja el empoderamiento. Necesitamos que se genere esa sopa primordial de condiciones para que la gente pueda empoderarse. ¿Cómo se escucha hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere compartir algún comentario? ¿Alguna puteada? ¿Algún insulto? También son bienvenidos. Son todas posibilidades. Yo estoy totalmente a favor de esta frase. O sea, yo creo que no empoderamos a nadie. Más bien lo que hacemos es reconocer el poder que otros ya tienen. Correcto. Gracias, Marcial. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es tener lo que nosotros llamamos Power Shift, que sea sistémico y que deje reglas al servicio de la libertad. Con esto que puede llegar a ser hasta paradojal también, ¿no? ¿Cómo reglas al servicio de la libertad? Bueno, esta es una de las grandes dicotomías que hay, ¿no? Que uno dice, pará, si necesito reglas, entonces no me estás dando libertad. Y quizás eso es por la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Es impresionante qué es lo que sucede cuando con estas reglas presentes, uno sabe muy bien cómo liderar su propio trabajo. El otro día estaba teniendo una conversación con alguien en otro curso y me preguntaban, no entiendo qué es lo que pasa con el jefe. ¿Qué hace el jefe en un esquema de estos? Y la respuesta es, no hay más jefes, no necesitas un jefe, porque cada uno lidera su propio trabajo en pos de un propósito común, un propósito que te inspira a vos, o por lo menos con el cual estás alineado. Entonces, una de las unas primeras cosas que decimos es, el Power Shift, este cambio de poder, lo que hace es diluir la figura de este, vamos a decir, de este jefe, que lo que viene a hacer es acumular poder y entregar poder cuando ese jefe lo decide, cuando la empresa más arriba le da la oportunidad también para hacerlo. Bueno, entonces, otra de las cosas que viene a hacer también es empezar a hacer un poco el cambio de foco, porque la holacracia es muy buena, no sé cuántos tienen, a ver, solamente para entender, ¿cuántos de ustedes escucharon hablar de la holacracia en algún momento? Perfecto. Entonces, lo que hace la holacracia muy bien, a mi entender, es poder dar un espacio de relacionarse, ¿no? Te dice muy bien cómo regular las interacciones dentro del espacio organizacional, donde se manejan los roles.
pero, a propósito, no da soluciones que hacer con la persona. Y les puedo decir, tengo un poco de recorrido con la holacracia, y les puedo decir que uno de los principales motivos por el cual se caen las implementaciones holacráticas es porque no hay respuestas en qué hacer con las personas. Entonces, muchas veces se empiezan a poner al mismo nivel distintos tipos de sistemas que no son compatibles para manejar a las personas y manejar a los roles. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer desde la empresa a propósito? Es dar esta sensación de lo que a mí me gusta llamar whole organization. Es en la cual queremos reconocer a las personas que vienen como son, o como también lo decía Kurt Cobain en su canción, que decía, come as you are. Yo le agrego with everything you are, ¿no? Como, es decir, vení como sos, no vengas con máscaras, vení como sos, que acá no queremos que seas otra persona que no sos la que realmente sos, no te queremos con máscaras. Y esto también es interesante. Muchas veces lo he escuchado de personas que se sentían sumamente aprisionados por el hecho de tener que estar aparentando algo que no son, en pos de poder estar en un lugar, en cierta posición laboral. Entonces, esto es algo que también estamos queriendo eliminar, y sobre todo, nos damos el lujo de hacer esto porque le vamos a dar un camino, después, lo vamos a ver en unos slides más adelante, le vamos a dar un camino para procesar tensiones de personas. Entonces, como dijimos antes, una cosa es tener un problema con la persona, otro tema es tener un problema con el trabajo de una persona, y otro tema es tener un problema con el rol de una persona. Son cosas completamente distintas. Y en una empresa de propósito vamos a tener distintos caminos para procesar esas tensiones siempre. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la empresa de propósito que ya estuvimos hablando, ¿no? Hablamos del entanglement, esto de separar cada uno de los espacios. Y ahora lo que voy a pasar muy brevemente son los grandes 5. Lo que está después debajo de eso son los agreements, que son vamos a decir, las reglas por las cuales se rigen cada uno de los espacios. Y lo que está en el fondo de todo esto, que es lo más importante, es el rebalanceo del poder. En definitiva, toda una empresa a propósito se propone que necesariamente se revea el balanceo del poder dentro de las empresas. Vamos a ir rápido entonces con los Big Five. No es una banda, no es una boy band nueva, sino que es lo que le da también sostén a cualquier organización que pueda querer llamarse de propósito, en nuestra opinión, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? La primera es que tiene que ser por propósito. Tiene que haber un propósito distinto al de la suma de los propósitos personales de cada una de las personas que hacen a la empresa. Si bien la empresa es algo que existe porque hay personas, el todo es distinto a la suma de cada una de las partes y cada uno de los propósitos de las personas que componen esa empresa. O sea, tiene que tener un propósito distintivo. En nuestro caso lo llamamos, tiene que ser holárquico. Holárquico es porque está, el concepto de holarquía es partes que son partes y todo al mismo tiempo. La famosa analogía que hace Brian Robertson, de uno de los creadores de la holacracia, respecto al cuerpo humano. Lo que dice es, un órgano vital en sí mismo es un todo, tiene sus propias reglas, pero no deja de estar funcionando dentro de un sistema más complejo y más grande, que obedecen una lógica en la cual no puede vivir un hígado volando por el mundo, ¿no? Siempre tiene una lógica dentro de un sistema más grande. Entonces, la jerarquía son círculos dentro de círculos, no hay arriba y abajo, no es una jerarquía, no es una jerarquía como lo conocemos, sino que es una holarquía, sino que es hacia adentro o hacia afuera de un círculo. ¿Sí? O sea, la holarquía es otro de los pilares. Gracias, Miquel. Entonces, holarquía es una de las cosas, dinámicas es otra de los pilares también. ¿Qué significa ser dinámico? Que uno tiene que poder maniobrar con cuanto camino por delante tenga. La analogía que solemos hacer es, si yo tengo un camino por delante, estoy en la ruta del camino a la muerte, en la ruta 66 en Estados Unidos, y tengo 600 kilómetros de ruta recta, el día está claro, yo puedo llegar a mirar para un costado, está bien, me puedo llegar a chocar, ¿no? Pero veo a lo lejos si viene alguien o no, tengo capacidad de ver por lo menos qué es lo que me viene adelante mío.
Ahora, si yo estoy en una ruta de noche, con lluvia, con mucho viento, no puedo ni siquiera mirar medio centímetro para el costado. Entonces, mi capacidad de ser dinámico está también dado por la capacidad de ver hacia adelante, qué es lo que tengo por delante y cómo puedo definir lo que tengo para adelante. Eso no significa predecir, no estamos queriendo predecir, sino simplemente ser dinámico, es ir adaptándonos al entorno que estamos teniendo en cada momento. La autonomía es otro de las grandes, de los grandes pilares que tenemos acá, y básicamente la analogía que me gusta usar es esta del carrito chocón. Lo que te dice es, dentro de una empresa en la cual vos podés ser autónomo, no significa que seas de vuelta un hígado volando en el mundo, ¿no? No es que un hígado va caminando por la calle y se sienta a McDonald's a comer, sino que tiene la lógica dentro de todo un contexto. Pero cuando uno es autónomo, va a poder ir por donde quiera hasta que choca con un autito, como le pasa acá a este niño, y después tiene que volver a recalcular su dirección. Es poder hacer lo que uno crea en su mejor juicio, en su mejor fe de que está haciendo lo mejor para ese propósito, hasta que eso empieza a chocar o entra en territorio o en dominio de otro rol. Entonces se modifica la gobernanza, se modifica la estructura, la jerarquía y cómo se dividen las tareas para que tenga sentido el movimiento de cada uno ahí adentro. La autonomía básicamente en una empresa de propósito dice, está todo permitido hasta que se empieza a prohibir. Diferente de una empresa tradicional que a lo mejor te dice, está todo prohibido menos lo que te permitimos que vos hagas. ¿Sí? Este es el concepto de autonomía. Transparencia. De hecho, en Viking Buenos Aires nosotros tenemos todo, absolutamente todo abierto, todos los proyectos, los números, los sueldos, porque tampoco tenemos sueldos de la manera tradicional. Pero realmente permite que uno abra todas las puertas, que sea totalmente transparente, hasta lo que uno pueda soportar. Realmente es, para mí, que pasamos de una empresa tradicional a una empresa de propósito, es muy interesante. A mí la tranquilidad que me da el saber por qué cada uno cobra lo que cobra, cuál es la lógica detrás de eso, cuáles fueron los gastos. Por supuesto que firmamos todos un NDA, y esto no es que viene cualquiera, hola, ¿qué tal? Viene el vecino y se mete en mi casa. Es, los que estamos adentro trabajando para esto, no nos guardamos ningún secreto, porque tampoco colaboran en esta sensación de participar en algo en conjunto. Y bueno, básicamente se resumen en 3 reglas sencillas, en 3 premisas en realidad, que tiene que estar escrita. La autoridad de la autorización debe estar anclada a las reglas, a reglas escritas, no puede ser una tradición oral. Tiene que ser universal, o sea que todos tienen que jugar con las mismas reglas, no puede haber clases privilegiadas, no es que el board está por fuera de esto, no, todo lo que jugamos en una empresa a propósito se codifica desde el estatuto. Si bien les voy a contar, aprovecho para decirles que en Argentina estamos trabajando con estudios ya hace varios meses para poder crear una nueva figura societaria que responda a estos parámetros de empresa de propósito, en la cual nosotros somos agentes de propósito trabajando de forma autoorganizada en pos de una iniciativa y un propósito. ¿Sí? Y la tercera regla es que tiene que ser sistémico, que no se puede ejercer poder personal contra ninguna otra persona, sino que el poder va a estar distribuido sistémicamente. Y la forma que se distribuye sistémicamente, y la forma más fácil de verlo, es mediante lo que es la práctica de la holacracia, y también con los distintos acuerdos que tenemos en cada uno de los contextos. Veo que hay movimiento en el chat, no estoy leyéndolo, si alguien quiere... quedan 5 o 10 minutos, gracias. Voy a acelerar un poquito para cerrar esto y después dejo espacio para preguntas, si les parece bien. ¿Sí? Así por lo menos llegamos a avanzar un poco más. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estamos bien? ¿O pisé mucho el acelerador y ya los perdí? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Estamos bien? Bien, adelante. Buenísimo. Muy bien, entonces, algunos de los casos que tenemos acá, que yo también quería compartirles, es, bueno, varios distintos. Consultoras, por un lado, que ya adoptaron, de hecho, la metodología de la empresa a propósito ya se codificó legalmente en Estados Unidos, en Suiza, en Austria, en Alemania, en Holanda, Nueva Zelanda y próximamente Argentina.
Dwarf & Giants es una consultora, si no me equivoco, polaca, pero que tiene distintas sedes, se manejan de forma de empresa de propósito. Evolution at Work es una empresa austríaca también. Y el caso más interesante para mí es la última empresa que adoptó este framework, y es Energy Circles. Energy Circles pertenece a a la industria del gas y el petróleo, una de las más reguladas, una de las más tradicionales, una de que quizás uno podría pensar unas más difíciles para innovar, y sin embargo esta gente con los que eran los directivos hipervisionarios pusieron en marcha, creo que es una empresa de 200 personas más o menos, que trabajan, que ya pusieron en marcha esta metodología de empresa de propósito. Bien, y para ir cerrando les voy a contar solamente como un tease, como solamente para que se lo dejen en la cabeza, les voy a contar dos cosas que usamos nosotros distintos, una empresa de propósito bastante distinta a lo que es una empresa tradicional. La primera es que no tenemos sueldo, sino tenemos un earnings plan. Y un earnings plan es interesante porque tiene una base igual para todos, en la cual, por estar alineado con el propósito de la empresa, ya tenemos una misma base de donde empezamos a calcular este plan de compensación de ingresos. Después, a eso se le suma una orientación de contribución al propósito, en la cual se hace con un rol que tiene la accountability de ayudar a que las personas entiendan qué tipo de orientación, vamos a decirlo, energética están metiéndole a la empresa. ¿A qué me refiero con orientación energética? ¿Están optimizando, están construyendo o están destilando? Los optimizadores son quienes se ocupan de mantener el status quo, de que las cosas no retrocedan, que no se dañen, de que se siga en el lugar donde estamos ahora. Y después tenemos los que son los constructores. Y a él, buenísimo, te voy a contestar en 3 minutos cuando liquido esto. Muy buena tu pregunta. Ahora lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué orientación tenés? ¿Mantenés el status quo? ¿Construís a partir de lo que ya tenemos? ¿O empezás nuevas unidades de negocios a partir de algo que no estaba? O sea, construís sobre algo que no estaba antes. Esas son las 3 capacidades. Y dependiendo de qué estadio te encuentres, vas a tener acceso a una cierta cantidad distintiva de lo que vamos a llamar unidades P, de profit. Creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad eso también. Después, otro de los componentes es el skill set y el mastery. Esto vendría a ser cuando se determina cuáles son las necesidades de habilidades de la empresa. Si uno está trayendo esas habilidades y las está poniendo en práctica, y dependiendo del grado de maestría que uno traiga de esas habilidades, también va a tener un adicional de unidades P. Esto va a dar un total de unidades P, que se llama unidades P de profit, que eso después a fin de mes caducan, y lo que pueden hacer es, podemos elegir tomar la totalidad de esas unidades P en dinero, o dejar cierta parte adentro, capitalizando una tasa de interés que da la empresa, para que después de un año pueda sacarlo con un interés. Entonces, estoy como reinvirtiéndolo en la empresa. La empresa me emite deuda a cierta tasa anual, y yo permito dejar que ese dinero esté líquido en la empresa, se mantenga ahí, y me genere un interés luego. Bueno, ya voy a ir cerrando, pero solamente para cerrar, el Association Agreement, que es otra de las cosas que nosotros establecemos para poder, vamos a decir, regular la forma o partir de la misma línea y setear las expectativas que tenemos de la relación entre las personas en capacidad de personas. Entonces, un acuerdo de asociación incluye la historia de la empresa, cuáles son los valores, qué habilidades blandas son importantes para la empresa, interpersonales, no estamos hablando de skill set para el trabajo operacional, pero podría llegar a ser tener nociones de comunicación no violenta, de cómo dar feedback. Esas son cosas que buscamos mucho también. Y sobre todo, cómo podemos procesar las tensiones. Si tengo un problema con ese acuerdo de asociación, si tengo una tensión hacia otro miembro en calidad de trabajador, o si tengo una tensión hacia la persona, porque tiene malas maneras de dirigirse hacia mí, porque es agresivo, porque digamos, no está cumpliendo con estas cosas. Para cada una de estas cosas nos estamos dando
un camino para resolver esas tensiones. Esto eran solamente para mostrarles dos cosas muy puntuales y prácticas que tenemos en una empresa de propósito. Voy a ir cerrando con estas dos cositas que les voy a leer. ¿Cómo es un día trabajando en una SP? Una cosa que puede llegar a pasar es que hubo una reunión de gobernanza en el círculo general donde se hace el trabajo y mi rol de marketing se subdividió en un subcírculo con dos nuevos roles para darle soporte al crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, yo tenía un rol, se modifica la gobernanza y mi rol se transforma en un nuevo círculo que va a tener nuevos roles ahí adentro para darle soporte vamos a decir, al círculo más grande donde vive ese rol de marketing. Y otra de las cosas que puede pasar, que era lo que había dicho antes, era cuando termina el mes, decidí que 30% de mis ingresos los quiero pasar a unidades D para que pueda capitalizar ese dinero a 15% anual en dólares dentro de la empresa. Y también puedo elegir que también, como en este caso cumplo un rol que no tiene otro tipo de acuerdo, decido que el próximo mes voy a solamente energizar 20% del total de mi tiempo de foco porque quiero concentrarme en otros proyectos y tengo la libertad de hacerlo. Por supuesto, nunca es, no me importa nada lo que está de atrás, pero tengo la libertad de poder decir cuánto tiempo de foco quiero invertir dentro de la empresa. Bueno, después está, como le dijimos, esto fue Viking y esto fue todo. Gracias por la paciencia de esto. Bueno, gracias, Alan, me pasé un poquito. No, genial. Me uno a los aplausos que pone David en pantalla. Puse también el link al LinkedIn de Jonathan para quienes no lo conocían, puedan continuar conversación. Pero bueno, hay un par de preguntas, como identificaste de Yael, otra de Miquel, si la quieres abordar. Y con la idea de estar terminando a las 5 de la tarde hora de México, idealmente, un poquito de minutos después. Y también luego pondré en pantalla una pequeña encuesta de evaluación del antes y ahora el webinario. Gracias, Jonathan. Adelante. Gracias a ustedes. Pues empiezo con Yael. Si no se utilizan técnicas de Inception, no conozco OKRC. ¿A qué te referís, Yael, con técnicas de Inception? Perdón, estoy acá. No, me refiero cuando para definir y consensuar la visión, ¿no? Entre todos, como punto de partida, las técnicas de incepción que se utilizan en general, en mucho, el punto de partida de un proyecto ágil, ¿no? Tiene que ver con dinámicas que vos hacés como para alinear un poco intereses, propósito, objetivos de cada uno con la visión general, que vayamos todos hacia el mismo lado, digo, ¿no? Como punto de partida, ¿cómo definen eso? Yo no sé si son las técnicas que vos mencionaste, esas herramientas, o lo hacen. Incepción es como un taller muy largo que se hacen distintas dinámicas. Se utiliza, yo lo uso mucho antes de empezar un proyecto en Scrum. Pero te pregunto eso, o tal vez utilizan técnicas de definición de OKR. ¿O cómo lo hacen? Buenísima pregunta, gracias a él. Les voy a contar cómo es que se maneja. En realidad tenemos como una estructura un poco más lean, que esto puede variar, y esto es les voy a decir cómo lo hacemos en Viking. En otras empresas puede ser que se usen más OKRs, pero a fines prácticos lo que hacemos es en el círculo ancla, es definir even overs, para que después los distintos roles puedan tomar o puedan tener algún tipo de sesgo hacia los distintos tipos de resultados que esperamos y cómo priorizar su propio trabajo. Lo que primero hacemos dentro de una empresa de propósito y también orientado a la holacracia es tener roles que son analizados por personas que, alineados por propósito y también en su mejor de la fe, van a estar navegando los contextos en la cual, siguiendo quizás esta analogía del género, no sé si la habrán escuchado, que digamos, se propone ser jardinero en cuanto a tener la visión de largo plazo, pero planificar a muy, muy corto plazo para poder ir manejándose con vistas a ese futuro un poco más largo, si es que se puede llegar a decir. Entonces lo que hacemos es definir por círculo ancla distintos even overs y distintos escenarios de qué pasaría si llegamos a distintas cosas. No se usa OKR, se usa OKR, lo que me gusta de los OKRs, diferencia de los objetivos,
es que te plantea en realidad escenarios, ¿viste? Uno va bajando en cascada y de repente, perdón, en Sí. cascada no, se va desgranando, perdón, en cascada justamente no, es al revés lo que dicen en OKRs, y sino que te plantea objetivos, ¿no? O sea, te dice el objetivo ideal y tenés qué es lo que pasa en distintos casos. Nosotros directamente, como siempre, apostamos al mejor desempeño de la empresa, y por más que uno ponga el objetivo, los resultados generalmente no tienen otro, digamos, el proceso tiene otro camino para seguir y no termina pasando lo que uno se termina planificando de movida. Lo que hacemos es plantear escenarios. Bueno, si llegamos acá pasa esto, si llegamos acá pasa esto, si llegamos acá pasa esto. Y esta va a ser la heurística. Jonathan, disculpa, ¿tenés alguna técnica para plantear escenarios? ¿O simplemente es una reunión, digamos? No, en una reunión. Okay. La verdad que es... ¿No hay algo específico que se utiliza? No. En realidad sí, hay un tipo de reunión estratégica específica para poder determinar los even hours. Que se hace así, eso sí es todo una metodología concreta que en realidad es una adaptación para Decision Lightning Jump, creo que se llama, que está adaptado ahí. Entonces se hace una retro, qué es lo que funcionó, qué es lo que funcionó, y a partir de ahí se hace una puesta en común de qué es dónde están las oportunidades, y se hace la heurística y se plantean distintos escenarios. Generalmente se trata de trabajar en roles. Nosotros en una empresa de propósito no somos horizontales, no es una democracia para nada. No se maneja de esa forma, sino que siempre trabajamos en rol y liderando nuestro trabajo en cada uno de los roles, que colaboran, por supuesto, ¿no? Pero siempre hay alguien que es asignado para poder tomar decisiones, tener la decisión final sobre en distintas áreas, vamos a decir. ¿Te sirve? Sí, gracias. No, por favor. Miquel, voy a contestarle igual la tuya, si no te molesta. Me interesa esto del riesgo de la meritocracia. ¿Me querés contar cómo es que surge tu consulta? ¿Cómo crees que puede llegar a ser esto del riesgo de la meritocracia? Sí. Bueno, lo primero me pareció muy interesante, ¿no? La forma de enfocar el tema de la retribución, pero pues no he llegado a entender del todo, ¿no? Porque ha sido rápido cómo precisamente lo hacen, pero como el hecho de que haya 3 categorías, por ejemplo, para tener diferentes tipos de ingresos según el trabajo que hayas hecho. No sé quién valora ni cómo se valora, incluso si uno mismo lo hace, y cómo eso puede llegar a una competencia, a una meritocracia en ese sentido, ¿no? O sea, el que más trabaja, más se le da, o el que más aporta, más se le da, que es algo tan lógico, ¿no? En nuestro sistema de valores y de forma de pensar. Pero entonces me ha sonado que igual había un poco de eso, pero quizá no. Entonces no sé si eso tú lo has visto, bueno, no sé, ahí va mi reflexión. La pregunta es excelente, Miquel. ¿Le podemos tomar 2 minutos, Alan, para contestarle a Miquel? Si no tienen problema el resto del equipo. Genial. Algunas personas ya están saliendo, entonces mientras la contestas yo pondré también lo de la encuesta y adelante. Perfecto, gracias. Miquel, quiero decirte que diste en el clavo, porque justamente es una de las cosas que se trata de resolver. Ahora, ¿cómo se previene esta meritocracia? La primera es entendiendo que una empresa a propósito no es implantable en una empresa tradicional de un día para el otro. Decís, hola, ¿qué tal? Somos una empresa a propósito. Porque necesariamente va a causar esa sensación y va a no darle tiempo a la empinada curva de aprendizaje que uno tiene cuando encara este cambio organizacional. Entonces, lo primero es entender que siendo adultos en una iniciativa autoorganizada, hay un rol, que de hecho lo energizo yo, que se llama Earnings Plan Advisor, en la cual en una conversación con cada uno de los miembros, de los partners que le decimos nosotros, se hace como una evaluación en la cual no se busca competir, no, yo quiero esto, dame. Entonces, se trata de ayudar al socio a que pueda en voz alta encontrarse con alguna de esas estadios de orientación energética, como se le puede llegar a decir, o energía constructiva. Energía energética, dije que cualquier boludo dije, perdón. Esta energía constructiva, cuál es su orientación. Y una de las cosas que hacemos es ayudar
a que pueda aflorar en la conversación cómo es que se siente la misma persona, si está manteniendo el status quo, si está escalando, si está destilando, para que lo diga la misma persona. Y después, en base a eso, tratar de anclar en los hechos, en lo concreto, cómo es que vio que eso está pasando. Que no es menor. Digo, no es solamente un sentimiento. Ah, sí, yo siento que estoy destilando. Es, bueno, ok. Por supuesto que lo dije muy por arriba, pero hay como una cierta heurística que permite identificar en qué estadio está uno. Y otra de las cosas que también hicimos para evitar que muchas veces sea la necesidad de dinero lo que te impulse a hacer cualquier cosa, no porque no sea real la necesidad de cobrar más a veces, pero hay otros caminos para lograrlo también. No es por este lado. Entonces, una de las formas que encontramos también es que no haya tanta diferencia entre uno y otro. Esa es. Entonces, no es que el destilador tiene 3 veces más unidades P que el optimizador, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, apostamos a que se pueda, el capital accionario es súper dinámico en una empresa de propósito. Se puede abrir el juego, diluir unidades C de capital, cambiarlas por unidades D, o sea, hay todo un juego muy interesante que se puede hacer para que participen las personas que tienen quizás roles operativos, también en contextos de inversores. Pero a priori, para terminar de redondear esta pregunta, y no sé si te terminé de confundir más, hay dos cosas. La primera es no permitir demasiada escala, demasiada diferencia entre cada uno de los estadios, y el otro es ayudarlo, o sea, tener un rol que los asesore para que las mismas personas sean los que encuentren la voz, la propia voz, y que digan dónde se sienten y cómo es que lo pueden llegar a demostrar en la práctica. ¿Te sirvió, Miquel? Sí, sí me sirvió. Gracias, Jonathan. Buen taller. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Le voy a pasar a la vara de vuelta a Alan para que haga el cierre. Y bueno, gracias por estar y después quedo a disposición para cualquier pregunta que necesiten. Ya, muchísimas gracias, Jonathan, y gracias a quienes pudieron quedarse unos minutos más. Esta grabación del webinario va a estar disponible en el canal de YouTube de Transición.coach. Les haremos llegar el link a sus correos electrónicos. Un gusto, muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Buena semana. Chao.